efecto colateral los fármacos que se utilizan para tratar los síntomas. Es posible que sean también consecuencia de la propia enfermedad, ya que los centros del sueño están en el cerebro cerca de la sustancia negra y pueden verse afectadas por la enfermedad. En el Parkinson, verá, hay una alteración de la dopamina y también de la sustancia negra que nosotros tenemos normalmente en el cerebro. La demencia por la enfermedad de Parkinson, muchas personas un ratito porque parece varias diapositivas. Esta enfermedad no afecta a todas las personas de la misma forma, así como el Alzheimer. Vimos que tiene, ¿verdad? Según los criterios diagnósticos, vimos que tiene una serie de síntomas, pero Profe, quiero hacerte no una tiene pregunta. ¿sí? Si estoy leyendo en tu diapositiva, dice enfermedad de Parkinson. ¿Es enfermedad o es un síndrome? Porque al referirse, al hablar de enfermedad, es como que estamos diciendo, bueno, tiene algún tipo de cura. Sin embargo, cuando ya se Las trata de demencias no. síndrome, Sí, pero las demencias no tienen. Le llaman enfermedad de Parkinson, le llaman demencia de Parkinson. Eh, es un deterioro neurológico Sí. irreversible del Enfermedad de sistema Parkinson es. nervioso central y que lleva a la muerte, sí. Así mismo. Se le denomina enfermedad porque no es la salud, es una enfermedad. Es neurológica, es una demencia, pues un deterioro neurológico, ¿verdad? Y que lleva a la muerte, sí o sí, y es idiopática, ¿verdad? Porque no se sabe la etiología hasta ahora y no hay cura. Los fármacos son para la sintomatología, es decir, para aliviar la ansiedad, la depresión, para aliviar los trastornos del sueño, los movimientos, ¿verdad? Musculares que tiene, ¿verdad? Inclusive la cirugía, como les dije al inicio, también alivia, pero no le hacen cirugía de todo el cuerpo, ¿verdad? Imposible, y más todavía por la edad que esta enfermedad es muy riesgoso. Se le hace cirugía, digamos, en aquellos lugares donde los movimientos son mucho más acelerados, pero no desaparecen los movimientos, disminuyen. Entonces, el riesgo que lleva generalmente, tanto para su salud y tampoco es una cura, entonces generalmente no se hacen, pero se puede, ¿verdad? Eh, realizar esa cirugía. Bueno, entonces esta enfermedad Parkinson, demencia de Parkinson, deterioro del sistema nervioso central llamado Parkinson, no afecta a todas las personas de la misma forma. En algunas personas la enfermedad progresa con rapidez, en otras no. Aunque algunas personas sufren incapacidades severas, otras experimentan solo perturbaciones motoras menores. El temblor es el síntoma principal de algunos pacientes. Como les dije, en el Parkinson es el temblor, ¿verdad? La atrofia de la musculatura, la apraxia, ese es el síntoma fundamental. En el Alzheimer, el deterioro cognitivo, ¿verdad? La memoria y de la memoria. Bueno, el temblor es el síntoma principal en algunos pacientes, mientras que en otros el temblor es una queja menor y otros síntomas son más problemáticos. En general, los síntomas más característicos de esta enfermedad son la rigidez, ¿verdad? El temblor. Cierto que con esto me da. Bueno, vamos a ver el temblor. Se trata habitualmente de un temblor de reposo, es decir, que aparece en ausencia de movimientos intencionales o del esfuerzo tónico para mantener una actitud o una postura.
habitualmente sinérgica, es decir, con contracciones alternantes de los músculos agonitas, agonitas y antagonistas, ¿verdad? Es decir, la musculatura de los brazos, por ejemplo, se mueve en la parte inferior de los brazos, la parte superior queda rígida, etcétera. Las piernas, es, suele afectar a las extremidades y no a la cabeza. Como sucede en todos los temblores, empeora con el cansancio, la ansiedad y los fármacos estimulantes del sistema nervioso. Es, esos temblores también llega un momento que ellos ya no pueden caminar por la retropulsión que les dije. Llega un momento que ya pueden caerse, entonces ya están encamados. Y eso también es otra eh, patología que se forma, ¿verdad? Para decir una enfermedad de que es, eh, por más que tengan camas especiales, usan pañales, se lastiman, ¿verdad? La piel. Entonces llega un momento que hay un deterioro mucho más, digamos, generalizado. En el Alzheimer, si caminan o no pueden caminar, es porque se olvida, pero si alguien le ayuda a caminar, la camina. En el Parkinson es mucho más difícil porque se puede caer y tiene que ser dos personas que le sostengan, por más que la persona sea chica, porque tiene, el paciente sea pequeño, porque tiene los movimientos bruscos, ¿verdad? Que producen esta enfermedad, los temblores. Desaparece durante el sueño, suele tener escasas repercusiones funcionales, dado que desaparece o disminuye claramente al realizar un movimiento voluntario. La rigidez, una resistencia al movimiento, y como les dije, también tienen el rostro como una máscara inexpresiva. No tienen las líneas que nosotros tenemos en el rostro, es totalmente inexpresivo. Entonces se le denomina también enfermedad de la máscara. Pero vamos a ver otra demencia que es mucho más grave, más severa, donde también los ojos dentro de la órbita da vueltas en círculo y no pueden eso evitar. Es decir, no hay fármacos para evitar. Vamos a ver la próxima. La rigidez, una resistencia al movimiento. Hoy podemos ver también una resistencia al movimiento, un principio básico del movimiento corporal es el de que todos los músculos tienen un músculo opuesto. El movimiento es posible no solo porque un músculo se torna más activo, sino porque el músculo opuesto se relaja. Entonces el otro empieza a actuar y a tener, ¿verdad?, movimientos involuntarios. Consiste en una contractura permanente de las masas musculares que se traduce por una dificultad acrecentada para la movilización pasiva de las articulaciones. En esta enfermedad, la rigidez proviene cuando en respuesta a las señales transmitidas por el cerebro se perturba el equilibrio delicado de los músculos opuestos. Los músculos permanecen constantemente tensos o contraídos, por lo que la persona siente dolor o se siente inflexible o débil. El dolor dicen que es terrible y uno de los fármacos también es para aliviar ese dolor, ¿verdad? Pero nunca desaparece. Así como los fármacos no hacen desaparecer los movimientos voluntarios, la rigidez, tampoco los dolores hace desaparecer todo, solamente que disminuye. Y permite que se prolongue la vida, ¿verdad? Que el deterioro no sea tan acelerado. Los trastornos posturales, la inestabilidad de la postura o el equilibrio y la coordinación afectados, hace que los pacientes adquieran una inclinación hacia adelante o hacia atrás y se caigan con facilidad.
Cuando se tropiezan con ellos, cuando se tropieza con ellos por el frente o cuando comienza a caminar, los pacientes inclinados hacia atrás tienen la tendencia a tomar pasos hacia atrás, cosa que se conoce como retropulsión, que les había dicho, ¿verdad?, al inicio. En la depresión en la enfermedad de Parkinson, como en todas las demencias, porque ellos tienen conciencia, no como los esquizofrénicos, depende, ¿verdad? El tipo de esquizofrenia, que vive en su mundo, ¿verdad? Feliz, vive en su mundo, no se ubica en el tiempo, el espacio, entonces no saben lo que tienen. En cambio, los que tienen la demencia, ¿verdad? El trastorno neurológico, ellos saben que este trastorno va a avanzar el deterioro, es irreversible y que sí o sí van a morir, que no hay cura hasta el momento. La depresión puede aparecer en una fase temprana de la enfermedad, es incluso preceder al inicio de los síntomas. Por eso el diagnóstico diferencial que hay que hacer también es de la depresión mayor, porque el inicio de Parkinson no son los movimientos involuntarios, no son la rigidez, viene a ser la depresión. Una depresión, ¿verdad?, que se inicia leve y luego se profundiza. Entonces, un buen diagnóstico diferencial puede dar entonces, puede aparecer la depresión en una fase temprana de la enfermedad, incluso preceder al inicio de los síntomas parkinsonianos fundamentales. Ello puede dar lugar a dificultades diagnósticas, sobre todo porque la depresión suele asociarse a una cierta disminución de la expresividad facial. Las personas que tienen una depresión, sobre todo severa, una depresión mayor, generalmente tienen los ojos caídos, es impresionante, las cejas como caídas, las comisuras de los labios hacia abajo, totalmente el rostro hacia abajo. Entonces, por eso con más razón pueden confundirse, ¿verdad? Por eso se debe realizar un buen diagnóstico diferencial. Por supuesto, en la enfermedad de Parkinson, esa expresión facial permanece toda la vida hasta morir. En cambio, en la persona que tiene una depresión mayor o una distimia, una vez que se trata, ¿verdad?, hace un tratamiento multidisciplinario, vuelve, es como que vuelve todo en su lugar, digamos, una forma de decir, su rostro vuelve a ser otra vez como era antes, ¿verdad? Todo bien, ¿verdad? Con una expresividad en el rostro. Pero cuando tienen depresión, esa expresividad se pierde también. Eh, la depresión puede no ser severa, pero puede intensificar el consumo de los medicamentos utilizados para tratar otros síntomas de la enfermedad de Parkinson. Cambios emocionales, por supuesto, saben que van a morir, por supuesto que va a haber cambios también. Se tornan temerosas, inseguras y más todavía por el movimiento, por el problema de postura, el trastorno postural, la rigidez, etcétera. Se tornan temerosas e inseguras, quizás temen no poder hacer frente a situaciones nuevas, pueden no desear viajar, ir a reuniones, a socializar con los amigos. Esto también sucede en el Alzheimer. Tienen que ver esa película, Ali, buenísima. Si era presencial, yo les mostraba y después debatíamos porque una sola hora dura, una hora nomás. Algunos pierden su motivación y se tornan dependientes de los miembros de la familia. Otros pueden tornarse irritables y demasiado pesimistas. Puede observarse pérdida de la memoria y un pensamiento lento, aunque la capacidad de razonar siga intacta. La gran diferencia también, ¿verdad?, de los que tienen demencia de Parkinson. Permiso de tomar. Porque mi garganta seca de la una estoy enseñando. Continuaba prácticamente media hora, pero esa media hora no es nada. Bueno, los trastornos cognitivos. Cognitivo, cognitivo, vienen a ser lo mismo, ¿verdad?, de los conocimientos, de la parte intelectiva. La demencia en los pacientes con
enfermedad de Parkinson se caracteriza por lentificación para iniciar actividades espontáneamente, incapacidad para resolver problemas, deterioro y disminución de la memoria, alteraciones en la percepción visoespacial, en la formación de conceptos, una pobre generación de palabras y una incapacidad para mantener el ser, el sí mismo, ¿verdad? El tomar conciencia del sí mismo. La evolución, los primeros síntomas de la enfermedad de Parkinson son sutiles y ocurren paulatinamente. Los pacientes pueden sentirse cansados o advertir un malestar general. Algunos pueden sentirse algo temblorosos y pueden tener dificultad en levantarse de una silla. Pueden notar que hablan con voz excesivamente baja y que su caligrafía aparece apretada e irregular. Pueden perder conciencia de una palabra o pensamiento o pueden sentirse irritables y deprimidos sin razón aparente. Este periodo muy inicial de la enfermedad puede durar por largo tiempo antes que aparezcan síntomas más clásicos y obvios. Los amigos familiares pueden ser los primeros en darse cuenta de los cambios. Pueden notar que la cara de la persona carece de expresión y de animación, conocida como máscara, o que la persona permanece en cierta posición por largo periodo de tiempo, o que no se mueve, o que no mueve un brazo o una pierna normalmente. Quizás notan que la persona permanece inflexible, insegura e inusitadamente lenta. El diagnóstico diferencial, hay que diferenciar el parkinsonismo atípicos, verá que se pueden producir por consumo de fármacos para otras patologías y que producen movimientos involuntarios. Fármacos que producen parkinsonismo también, agentes tóxicos. Sabemos que las personas que viven donde se utilizan muchos agrotóxicos, sobre todo en la parte donde se cultivan las hojas, es, pueden tener, ¿verdad? Estos movimientos parkinsonismo y se pueden ir agravando, quizás sin llegar a ser Parkinson, pero ir agravando en todos los otros síntomas. Sabemos también que una embarazada, si está en esos lugares, su bebé va a nacer con retardo mental. Eh, También los que viven en barrios periféricos, donde hay contaminación ambiental, donde hay desechos de basura, etcétera, también. Los que consumen son adictos a sustancias psicoactivas, alcohol, drogas, también, ¿verdad? Es muy delicado. Hay que hacer un diagnóstico diferencial de ACV, ¿verdad? De accidente cerebrovascular, eh, sobre todo isquémico, porque el hemorrágico es, tiene un pronóstico muy negativo y el isquémico sí tiene un mejor pronóstico y generalmente se salvan y después hacen todo un tratamiento multidisciplinario, sobre todo con fisioterapeuta. Entonces, diferenciar, ¿verdad?, de estas patologías. Y también de origen infeccioso, que puede ser, ¿verdad?, eh, tanto enfermedades o infección de transmisión sexual se llama ahora, ITS, ya no se llama más ETS, es, por ejemplo, la hepatitis B, es eh, el VIH, la sífilis, etcétera. El tratamiento con fármacos, el neurólogo. El neurólogo es el especialista. Procedimientos quirúrgicos que ya les hablé, ¿verdad? Que por la edad es riesgosa y que no tiene
digamos, eh, no tiene una solución total, sino que más bien es parcial, ¿verdad? Quizás si tiene un movimiento muy brusco, disminuye un poco el movimiento, pero no desaparece. También si tiene, eh, no se le hace la cirugía en todo el cuerpo, sino en aquellos lugares, ¿verdad?, donde los movimientos son más acelerados. Pero como digo, por la edad y todo eso, y después que no se soluciona, entonces es muy riesgoso. Eh, permite los procedimientos quirúrgicos, permiten la estimulación cerebral profunda, controlar los temblores, mejorar los movimientos involuntarios, pero no evita que evolucione la enfermedad. Y fisioterapia, ¿verdad? Eso es fundamental. Después tienen que estar con psicólogos, ¿verdad? Una psicoterapia por toda la sintomatología que presenta, la depresión, la ansiedad, la agresividad, el trastorno del sueño, etcétera. Y fonoaudiológico, porque tienen dificultades, ¿verdad? Ya vimos en el lenguaje, el deterioro no es tanto como el Alzheimer, pero sí también, ¿verdad? Y la nutrición, que tienen que llevar una alimentación bien balanceada como los de Alzheimer, pero llega un momento que esta nutrición es fundamental, sobre todo cuando ya no pueden ingerir, ¿verdad?, por vía oral, sino que ya tiene que estar a través de endovenoso, ¿verdad? Entonces, es mucho más delicada. Y como digo, no fallecen de esta enfermedad, sino que ellos mueren de, eh, de los síntomas. Y sobre todo en el Parkinson, ¿verdad? Por generalmente neumonía es una prevalencia muy alta, ¿verdad? De función, digamos. Hidrocefalia es otra patología, ¿verdad?, que está dentro de los trastornos neurológicos, incremento potencialmente grave del volumen de líquido. La hidrocefalia eh, pueden tener criaturas, nacen con hidrocefalia y tienen, creo que hasta los 8 meses, no sé si 6 o 8 meses, que se les puede operar y tiene un pronóstico favorable. Pasando esa edad ya no. Es por qué les crece cuando se llena de líquido, por qué les crece el cerebro. Porque sabemos que las criaturas tienen como una goma, ¿verdad? Que se adhiere, que, que fácilmente se extiende y es no como el adulto que ya tiene un cráneo, ¿verdad?, bien estructurado, y si tiene hidrocefalia por algunas patologías, ¿qué le hace? Le hace drenaje, porque un cerebro no se va a estar extendiendo, ¿verdad? Para que eh, ya sea la acumulación de líquido o la acumulación de sangre en un ACV hemorrágico, ¿verdad?, se vaya eso expandiendo. No. Le hacen un drenaje, ¿verdad? Una pequeña cirugía, no sé si es pequeña realmente, es gravísima, pero ellos dicen pequeña cirugía, por donde van, ¿verdad?, expulsando ya sea líquido o sangre, depende, ¿verdad?, del tipo de patología que presente. En las criaturas les crece, ¿verdad? Y cuando ya pasa la edad en que puede ser operado, entonces viven así, pero no viven mucho tiempo. Bueno, entonces incremento potencialmente grave del volumen líquido cefalorraquídeo en el interior de los ventrículos del cerebro. En la infancia, como las suturas del cráneo aún no se han soldado, provoca un aumento del tamaño de la cabeza. Y hay riesgo de que la presión del líquido cefalorraquídeo sobre el cerebro en desarrollo cause daños, ¿verdad?, permanentes en el mismo. Ahí ustedes que son psicólogos tienen que visitar también neuropsiquiátrico, tienen que visitar los hogares de adultos mayores y Albino Luis y otros lugares así, donde en Albino Luis, por ejemplo, hay 2 niños que tienen hidrocefalia. Son 2 niños que no tienen cerebro, son los únicos acá en el país que existen. Los doctores no le dieron, los neurólogos no le dieron mucho tiempo de vida.
se le trajo a los 6 meses porque la mamá le tuvo allá en Itacurubí, en la cordillera, y le rechazó, la abandonó en el hospital. Después la fiscalía investigó, logró dar con la madre, le devolvió, ella se fue a Cacupé, abandonó otra vez, y ahí cuando eso Monseñor Claudio Jiménez le rescató y le trajo al vino Luis. Y está ahí, están los dos, ¿verdad? Cristian y Cristóbal. No tienen cerebro. Y los sentimientos no tenemos en el corazón, los sentimientos están en el cerebro. Sin embargo, estos niños que ahora tienen 4 años, que le dieron 6 meses de vida nomás, eh, cuando, cuando vos te acercás y le alzás porque ellos no pueden caminar, eh, te abrazan fuertísimo, felices, y no tienen cerebro, y no tienen cerebro y siguen viviendo. Y por supuesto que se alimentan, ¿verdad? A través de lo venosa, ¿verdad? O el, el tubo gástrico, ¿verdad? Es- y yo le dije a la encargada, ¿por qué no lo operaron? Porque cuando le trajo Monseñor, viste que le devolvían a la mamá. ¿Por qué le devolvían a la mamá si ya le rechazó, verdad? Entonces ya pasó mucho tiempo y ahí me dijeron 6 meses, creo que me dijo el neurólogo, que se podía operar y se solucionaba la hidrocefalia, porque después todas las otras patologías, imposible. Sí, ¿qué me quería preguntar, Carlos? Si habla más fuerte tu micrófono, porque apenas en el fondo no te escuché hace rato, también apenas te escuché. Hidrocefalia, hidrocefalia. Pero tiene parálisis, ¿verdad? Ellos, o sea, una patología severa porque justamente ya nacieron así y los doctores, ahí el neurólogo le dio 6 meses de vida, sin embargo quedaron más. Cuando le trajeron tenía ya 7 meses, pero le dio como 6 meses de vida más, ¿verdad? Pero sin embargo ya tienen 4 años, están ahí. Por eso digo ustedes, ¿verdad? Que ya se van a recibir, tendrían que ir, ver, estudiar así en directo y de paso llevar cositas, ¿verdad? Porque ellos necesitan pensar que tienen ayuda, ¿verdad? Pero siempre es... Yo cuando le llevaba a mis alumnos no les permitía que se vayan con la mano vacía, ¿verdad? Y entonces pañalines, todo eso. Profe, Sí, pero vos dijiste sin cerebro, no es sin encéfalo. sin cerebro, no Tampoco tiene no. totalmente cerebro. El, en- Podés el averiguar, encéfalo, yo sí, sí, sí. sí, pero, y bueno, tiene, por eso te digo, tiene varias patologías, pero la que más se observa es, tiene parálisis, la que más se observa es, estuve cargando, es, se observa es, no, su hidrocefalia, ¿verdad? Hidrocefalia, tiene la cabeza gigantesca. Y yo lo primero que le pregunté, ¿por qué? Porque no lo operaron y porque ya era tarde para, porque hay hasta 6 meses creo que me dijo que se podía operar. Y no tienen nada, tienen vacío. Y eso es lo que yo quiero saber. Ellos ven, no hablan, por supuesto, y tienen sentimientos, demuestran sus sentimientos. Entonces, eso me llamó mucho la atención y es, sería bueno hacer una investigación más profunda, ¿verdad? Y tendría que ser neurológica también, sobre todo neurológica, la parte sistémica, médica, cómo ellos pueden tener sentimientos, cómo te pueden abrazar y no quiere alejarse de uno, no quiere que le dejes, y si no tiene cerebro, ¿cómo funciona? Por eso que le dieron tantos meses de vida, sin embargo, es, no son buenas personas las que deciden cuándo uno se queda acá y cuándo uno se va, ¿verdad? Entonces, ahí está. No hay otra explicación. Bueno, la demencia por hidrocefalia normotensiva, ¿verdad? Que es cuando hay una CB generalmente, eh, o
hidrocefalia, atención normal, se conoce desde los años 60 y se considera causa tratable de demencia. La mitad de los casos son de causa desconocida y sus mecanismos histopatogénicos también. Las causas que pueden originar esto son hemorragias aracnoideas, traumatismos craneales, infecciones, neoplasias y obstrucciones parciales del sistema ventricular. ¿Verdad? Todas las patologías que se dan en el cerebro y generalmente eh, en los ACV es lo que se da, pero en el isquémico, porque el hemorrágico, como digo, es irreversible. La demencia por hidrocefalia normotensiva, sus manifestaciones clínicas consisten en la tríada clásica de demencia: alteraciones de la marcha, incontinencia de la orina, y de los trastornos de la marcha pueden variar desde la inestabilidad hasta la apraxia. Esa incontinencia de la orina no van a tener solo la orina, sino también la materia fecal. Al tener incontinencia tienen que tener de todo, porque ellos no pueden manejarse solos, necesitan una tercera persona. Estos pacientes se caracterizan por permanecer callados, respondiendo lentamente y en ocasiones con aspectos depresivos y con bradicinesia, también como los de Parkinson, que tienen lentitud, ¿verdad?, de movimiento, y bradiciquia, ¿verdad?, marcha con pasos cortitos. Por lo que a veces son diagnosticados incorrectamente de depresión con desorientación y alteraciones de la memoria. La demencia principalmente se expresa por alteración de la memoria y bradifrenia, lentitud de pensamiento, y bradicinesia. Otro test, bueno, estos son test, ¿verdad?, que se pueden utilizar, pero que no hay acá. Para el Alzheimer, para la depresión, sí, ¿verdad?, el de Aaron Beck que les dije que les iba a enviar. Es el último, ¿verdad?, que sacó hace 2, 3 años. La nueva revisión de su test. Buenísimo. Que podemos utilizar. ¿Hay preguntas que quieran hacer? Todo ¿Está bien, claro? profe. ¿No? Todo bien. Bueno, vamos a ir entonces a otra patología. Vamos a cerrar esta. Alcé en neurología y psiquiatría. Cuando termine voy a alzar en un ratito me dijeron los de fono, yo ni me percaté. Los de fono me dijeron, profe, el programa no es de neurología y psiquiatría, es de psicopatología. Nosotros no damos psicopatología. En serio, yo ni me percaté, al ahí había sido. Entonces, pero ya les voy a alzar el... Ya hace frío. Bueno, entonces ahí tenemos. Vamos a ver otra demencia. Voy a cerrar este. Ay, casi cerré. Este ya no creo que pueda. Ya no creo que alcance el tiempo. No sé, puede ser también. ¿Qué hora es? Bueno, la enfermedad de Huntington o demencia de Huntington también es un deterioro, ¿verdad? Irreversible del sistema nervioso central, que produce también afasia, produce trastornos cognitivos, trastornos laborales, sociales y en la memoria.
pero es un poco más severo. La enfermedad de Huntington, o más severa, porque es la enfermedad. La enfermedad de Huntington es una enfermedad neurodegenerativa hereditaria. Se desencadena por una mutación genética que destruye paulatinamente una región específica del cerebro llamada ganglios nasales. Eh, Ganglios basales, ¿qué nasales? Basales, porque en el cerebro. eh, Conduce inevitablemente a la muerte. Vimos que en el otro era la sustancia negra, en el otro la dopamina, ¿verdad? Y acá la alteración de la dopamina, y acá, ¿verdad? Los ganglios basales que tenemos normalmente. Todo lo que tenemos normalmente, entonces cuando hay un deterioro, produce esa enfermedad. Y conduce a la muerte, ya sabemos que todas las demencias y que no hay hasta ahora una cura. Como enfermedad hereditaria se presenta de una forma autosómica dominante, lo cual significa que cualquier niño en una familia en la cual uno de los progenitores afectados tiene un 50% de probabilidad de heredar la mutación que causa la enfermedad. Y ahora me estoy acordando, porque no, eso no escribo, ¿verdad? Hay muchas cosas que investigo, pero no está en el Power. Coste que este no es un Power clásico. Los PowerPoint tienen que ser esquemáticos, título, subtítulo, y hasta 12 líneas, ¿verdad? Pero yo ya les hago porque yo investigo de varios libros, entonces ya los hago para que les sirva como base, ¿verdad? Y después ustedes investigan y profundizan en Kaplan para poder rendir. Bueno, en Alzheimer, olvidé decirle que esta película, vea, es un tipo de Alzheimer que le tomó, que es hereditario directo. Ella tiene 3 hijos, se hicieron los estudios y 2 presentaron. Solamente, no, la tercera no quiso hacerse, no quiso saber su futuro. Entonces, uno tenía, perdón, 3 son. 2 se hicieron los estudios, una tenía y la otra no quiso saber. Y el otro no tuvo. Disculpen, pero ya tomaron otra vez. Bueno. Ay, disculpen. El aire, el hecho que hablé mucho, pero el estornudo es el aire. Pero ya apagué. Bueno, vamos a ver. Vamos a cambiar de técnica. Vamos a hacer trabajos de grupales para que pueda, por 9 horas no creo que haya garganta que aguante. Bueno, como enfermedad hereditaria, entonces ya dijimos, se presenta normalmente entre los 30 y 50 años de edad. Te aparece muy pronto. No es como el Alzheimer. El Alzheimer es tardío, ¿verdad? Pero también está de inicio temprano que se da en una cantidad, digamos, de millón de personas, ¿verdad? Uno sale con ese tipo Alzheimer, como ocurrió con Alice. Eh, entonces, aunque los síntomas se pueden desarrollar a cualquier edad. Además, el padecimiento puede seguir caminos muy diferentes, incluso en hermanos y parientes próximos. Esto se debe a que junto a la mutación específica del gen de la Huntington 2, intervienen además otros factores hereditarios. La enfermedad produce alteración cognitiva, ya dijimos todas las demencias, psiquiátricas y motoras también acá, porque también da alucinaciones. Eso no se da en Alzheimer ni en Parkinson. Entonces, cognitiva, psiquiátrica y motora, de progresión muy lenta durante un periodo de 15 a 20 años. El rasgo externo más asociado a la enfermedad es el movimiento exagerado de las extremidades y la aparición de muecas repentinas. También tienen, así, lo de Parkinson, ¿verdad? Tienen movimientos musculares severos, pero en Huntington llegan a tener una
posición grotesca. Es decir, nosotros cuando hacemos ejercicio de brazo podemos hasta cierto punto, ¿verdad?, extender el brazo hacia atrás, la espalda, etcétera. Hasta cierto punto, salvo algunos, ¿verdad?, que hacen esos que malabarismo, qué sé yo, que hacen, ¿verdad?, que tienen todo, parece goma su cuerpo. Son excepcionales. Entonces, en Huntington, ¿qué? No es como el de Parkinson, sino que estas se quedan en una postura grotesca y dolorosísima que puede durar horas. Bueno, sí, acá está. Ya esa parte les dije. No obstante, los trastornos psíquicos severos que anteceden normalmente a los musculares son los rasgos característicos de la enfermedad. Esta puede desencadenar episodios depresivos reiterados con repercusiones negativas en el entorno de allegado. Es que toda la familia, los que tienen demencia y por supuesto también los que tienen trastornos mentales, por supuesto que a veces la familia sufre más que ese enfermo. Las facultades cognitivas disminuyen, así como la memoria, y la capacidad de concentración empeora. La enfermedad termina en una demencia fuerte que puede conllevar a deseos de suicidio. Tras llegar a la mayoría de edad, cualquier individuo puede hacerse un test predictivo y obtener así la seguridad de o no, de tener o no tenerlo, ¿verdad? Con años e incluso decenios de anticipación a sus primeros síntomas. El test genético es infalible, pues todo portador de esa mutación genética se convertirá antes o después en víctima de la enfermedad. Yo quiero saber nomás para qué quiere saber, ¿verdad? Que va a tener, no sé. Claro, eso es muy personal, ¿verdad? Actualmente existe, porque sí o sí va a tener, no es que uno pueda hacerse con años de antelación y entonces ve que va a tener la enfermedad o ya se inicia, digamos, y haya un tratamiento primario, ¿verdad? Entonces esto no va a degenerar en la enfermedad, pero no es así. Actualmente existe también el diagnóstico preimplantacional en una fertilización in vitro. Se analiza, así como también los que tienen síndrome de Down, etc. Se analiza cuál de los embriones que se han comenzado a desarrollar presenta la enfermedad y cuál no, implantando únicamente el sano, de tal manera que el hijo deseado no estará afectado por esta enfermedad. Sería en el caso ya que se sepa que en la familia existe esta enfermedad, ¿verdad? El diagnóstico es de presentación tardía, cuarta, quinta década de la vida, y se caracteriza por corea, movimientos espasmódicos e involuntarios, que les dije de los ojos, amplios y bruscos de las extremidades que dificultan incluso la marcha, síntomas psiquiátricos que nosotros no había, bueno, había en el sentido que no había alucinación, pero la depresión es un síntoma psiquiátrico, la ansiedad también. Entonces, bueno, síntomas psiquiátricos, problemas afectivos y cambio de personalidad, irritabilidad, agresividad, brotes psicóticos que en nosotros no se da, deseo de suicidio que sí se da en los demás, y una degeneración neurológica progresiva que lleva a conducir a la demencia. También se caracteriza por parkinsonismo, pérdida de expresión facial, por su combinación con la corea. Pero como ellos tienen ¿verdad? Como el Parkinson, sus rasgos, ¿verdad? Son como una máscara. Pero en el caso de Huntington es una máscara en movimiento porque vimos que tienen los movimientos coreanos, ¿verdad? Los movimientos de la parte ocular del ojo, ¿verdad? Interno, que se mueve, ¿verdad? Aceleradamente. Entonces, en un rostro inexpresivo, ¿verdad? Entonces, el movimiento coreiforme, entonces se denomina máscara en movimiento. Bueno, también se caracteriza por parkinsonismo, pérdida de expresión facial, por su combinación con la corea se ha llamado a esta enfermedad
de máscara en movimiento e incluso trastornos oculares, movimientos sacádicos, alteraciones en el párpado. El orden de presentación de los síntomas es casi siempre el de los no motores, perdón, no motores, así como el Parkinson también que empieza con la depresión. Antes de los motores, siendo los primeros los psiquiátricos. Los oculares pueden ser un signo precoz, porque los oculares también hay que, cuando se inicia la enfermedad, hacer un buen diagnóstico diferencial, porque los movimientos oculares también se puede considerar que no es una demencia de Huntington. Puede empezar así con un guiño, ¿verdad? Con un tic, ¿verdad? Que nosotros denominamos tic nervioso. Iniciarse así, pero sin embargo ya es un inicio, ¿verdad? De esta demencia de Huntington. Bueno, que dan paso al cuadro, entonces, eh, primero, ¿verdad? Aparecen los psiquiátricos, los oculares pueden ser un signo precoz, luego movimientos nerviosos inquietos que dan paso al cuadro general y los más avanzados son los debido al deterioro neurológico, sobre todo a nivel cognitivo del lenguaje, dificultad en la deglución también. Claro, los que tienen Alzheimer también tienen dificultad en la deglución porque ya no saben cómo masticar para tragar, ¿verdad? Entonces, ese proceso que nosotros hacemos ya no saben y entonces también ellos tienen después dificultad en la deglución, pero los de Parkinson mucho más rápido y también Huntington. La muerte de media 15 años después del inicio de la enfermedad suele deberse a una neumonía por aspiración, como en el Parkinson, u otra complicación médica que también se puede dar en el Alzheimer, porque ya no sabe también consumir los alimentos, ¿verdad? Ingerir los alimentos. Cuando se detectan por primera vez los movimientos coriformes con frecuencia, se malinterpretan como tics o hábitos personales sin consecuencia, lo que les dije. El diagnóstico diferencial debe hacerse con esquizofrenia, corea familiar benigno, que también son movimientos oculares, pero son benignos, que no tienen nada que ver con la demencia. Ataxias hereditarias, acantocitosis neural, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Pick o enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Porque vamos a ver que también la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob también se da estos movimientos, pero mucho más severos y la expectativa de vida es de 1 año, acelerado es el deterioro. El tratamiento, no existe tratamiento que cure la enfermedad ni que impida la progresión. La medicación disponible se limita a contrarrestar la sintomatología. Contra los trastornos motores se recetan neurolépticos que, aunque orientados en principio a la psicosis esquizofrénica, limitan secundariamente los movimientos de los pacientes. También se usan bloqueantes de dopamina y otros fármacos, ¿verdad? Que son de tercera generación, que tienen menos efectos colaterales, menos efectos secundarios que los IMAO, ¿verdad? Entonces, y son los que más se utilizan, la personal, con clonazepam, etcétera, etcétera. Los tricíclicos. Bueno, para los trastornos psíquicos se utilizan antidepresivos, sedantes y neurolépticos antipsicóticos. Además, ha de existir un tratamiento de rehabilitación psiquiátrico y psicológico, nutricional y sobre todo apoyo social. Es decir, que el tratamiento también es multidisciplinario, como vimos en Alzheimer, como vimos en Parkinson, ¿verdad? Todos estos especialistas tienen que estar. Lo bueno es que hoy en día a los adultos mayores se le hace, ¿verdad? Un seguimiento, un acompañamiento y entonces por eso es que viven mucho tiempo. Como le dije hace rato, no sé si fue a ustedes o a los de Fono, anteriormente lo que tenían Alzheimer, 5 años, 7 años más o menos máximo vivían. Hoy en día alcanza 18, 20 años
¿Por qué? Porque hay un tratamiento, los familiares ya toman conciencia y se conoce más también. Hay un tratamiento multidisciplinario. Y siempre son el neurólogo, porque es una enfermedad neurológica, no psiquiátrica. Entonces, el neurólogo, el psicólogo, el fonoaudiólogo, el nutricionista, el fisioterapeuta. Entonces, es y la nutricionista, sí o sí, para toda esta patología, nutrición. Nutricionista, es multidisciplinario, es costoso, pero hace que lleve una cierta calidad de vida el paciente y el deterioro no sea tan acelerado. Salvo, verá, como la otra demencia que es acelerado, porque esa es la, digamos, el principal síntoma de, de la demencia, de ese tipo de demencia, ¿verdad? Que vamos a ver. Yo pensé que Huntington iba a decir, tengo que irme al oculista el martes, creo que tengo que ir. Ahora ya podemos irnos. La enfermedad de Huntington se caracteriza por movimientos coriformes y demencia que aparecen en la edad adulta. Suele ir precedido de un cambio de personalidad que interfiere con la capacidad del paciente para adaptarse al entorno. Puede comenzar a cualquier edad, pero es más frecuente a la edad adulta avanzada. El único tratamiento satisfactorio en la actualidad es la prevención de la transmisión del gen, así como explicaba Vera in vitro, del gen responsable. Se puede obtener una cierta mejoría del trastorno del movimiento y de los síntomas psicóticos con antipsicóticos. Porque vimos, ¿verdad?, que esta demencia tiene, ¿verdad?, un brote psicótico que no tienen los demás, que tienen también, ¿verdad?, síntomas psiquiátricos, pero no brotes psicóticos, ¿verdad?, de violencia. Y George Huntington, ¿verdad?, como todos ustedes saben, psiquiatras, fisiólogos, médicos sistémicos, ¿verdad?, psicólogos, etcétera, etcétera, ponen sus nombres, ¿verdad?, a las enfermedades que ellos descubren. No sé si hay preguntas que quieran hacer. Bueno, vamos a desarrollar uno más. Ay. Bueno, esta es la enfermedad Jacob-Kreuzer o Creutzfeldt-Jakob, ¿verdad? Que también es una demencia, vamos a ver, progresiva. Es un trastorno, como todas las demencias, degenerativo del cerebro, sistema nervioso central, y es mortal. Aparece a los 60 años de edad aproximadamente y los síntomas tienen una trayectoria rápida y muere el paciente en un año. Los síntomas: trastorno de la memoria, cambios de comportamiento, falta de coordinación muscular, perturbación visuales. Ay, parece que pasé mucho. Presenta trastornos cognitivos del pensamiento, pueden experimentar insomnio, depresión, no sé por qué puse así en mayúscula, es decir, negrita o lo que sea. A medida que progresa la enfermedad, el deterioro mental se hace pronunciado y pueden ocurrir movimientos involuntarios, movimientos musculares llamados miociono, ceguera, debilidad de las extremidades, pérdida de control de la vejiga. Esta pérdida de la vejiga, incontinencia, ¿verdad?, de los esfínteres. Yo pienso que acá nos habla siempre la micción, pero con esas patologías, por supuesto que va a tener pérdida de los esfínteres, ya, ¿verdad? La micción como la defecación.
pero tienen que ver esa película y van a ver todo ese proceso que se da. Es buenísima. Con el tiempo pierden la capacidad de moverse y entran en coma. También tiende a ocasionar un deterioro más acelerado de las capacidades de una persona que la enfermedad de Alzheimer o de los otros tipos de demencia. Claro, porque los otros tenían un pronóstico de vida de 15 años, 20 años, 18 años, etcétera. Pero el deterioro es acelerado. Nosotros estamos estudiando estos trastornos neurológicos que existen más prevalencia en las patologías, ¿verdad?, neurológicas. Entonces, porque hay múltiples patologías neurológicas, pero vamos a estudiar las que tienen más prevalencia. No podemos estudiar todos en un semestre en absoluto, ¿verdad? Si somos médicos, tendríamos que hacer la especialización, si nos gusta, ¿verdad? Y serían 2, 3 años, etcétera, ¿verdad? Más la pasantía, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a estudiar, ¿verdad? Las que son más, las que hay más prevalencia. Bueno, el diagnóstico. En la actualidad no hay prueba diagnóstica para esta enfermedad de Jacob-Kreuzer. Cuando un médico sospecha la presencia de esta patología, lo primero que hace es descartar otras formas de demencia tratable, tales como encefalitis, inflamación del cerebro o la meningitis crónica. Eh, Creo que ya les dije, ¿verdad? Que realmente para hacer el diagnóstico de una demencia, un diagnóstico certero de una demencia, es solamente en la autopsia. Creo que ya les dije también a ustedes eso. Bueno, se realiza un examen neurológico. Las pruebas estándar incluyen extracción espinal para descartar causas más comunes de demencia y un electroencefalograma para registrar el patrón eléctrico del cerebro, que puede ser particularmente valioso ya que muestra un tipo computarizado del cerebro y ayuda a descartar la posibilidad de que los síntomas sean el resultado de otros problemas, tales como ataque al corazón o tumor cerebral. La resonancia magnética también pone de relieve patrones degenerativos que pueden ayudar a diagnosticar esta patología. Después voy a arreglar mis faltas ortográficas, es decir, la, es, que algunas letras tengo que sacar. Bueno, están muy callados, solamente están cenando, están acostados, están descansando. Hay preguntas que quieran hacer, porque es importante que pregunten, que analicemos, que hagamos comparaciones, etcétera. No, profe, te estamos escuchando. Sí. Bueno, dale. Yo siempre les decía así, siempre les digo, a ustedes también les dije de tercero, ¿verdad? Será que están durmiendo, pero a la tarde también digo la siesta. ¿Están almorzando o están haciendo la siesta? Bueno, la única forma de confirmar un diagnóstico es mediante una biopsia o autopsia. Ya les dije eso, ¿verdad? Cerebral. En la biopsia, el neurocirujano separa un pequeño trozo de tejido del cerebro a fin de examinarlo. Tiene que ser neuropatólogo. Los investigadores no han podido detectar ningún virus ni bacteria u otro organismo que ocasiona. Un tiempo se dijo, ¿verdad?, que eran las vacas locas, el consumo de las vacas locas. ¿Se acuerdan? Habrán escuchado alguna vez por los medios de comunicación en Europa. Y Sí, profe. ¿eh? Sí, profe. Sí, y consumir, ¿verdad? La carne de esas reses, ¿verdad? Lo que producía esta enfermedad.
Pero después con investigaciones, ¿verdad? Que hicieron, descubrieron que no transmitía. El periodo de incubación puede ser de hasta 40 años. La teoría científica actual mantiene que esta enfermedad no es ocasionada por un organismo, sino por un tipo proteína llamado prión. ¿Se acuerdan? La sustancia negra era en Parkinson, ¿verdad? Acá tenemos prión, ¿verdad? Tenemos también la dopamina. Es los ganglios basales, ¿verdad? Que vimos también en eh, Huntington, etcétera. Entonces son sustancias que naturalmente tenemos en el cerebro, pero cuando hay una alteración o disminución o aumento, entonces producen estas patologías. Pero hasta ahora no se descubre qué es lo que hace, ¿verdad?, que se alteren estas sustancias que se dan, que se encuentran normalmente en el cerebro. Bueno, y entonces, la teoría científica actual mantiene que la Jacob-Creutzfeldt no es ocasionada por un organismo, sino por un tipo de proteína llamado prión, que se encuentra en forma normal en las células del cuerpo. Las formas inocuas y las infecciosas son casi idénticas. Ahí está. Si hacen una biopsia, ¿verdad? Y quieren hacer un análisis, por eso que siempre dice que en la autopsia recién, cuando fallece el paciente recién, si permiten, ¿verdad? Salvo que hagan autopsia de los que están internados, digamos así, como tipo un neuropsiquiátrico, ya no salen de ahí, ¿verdad? Entonces, ahí recién se puede determinar bien qué tipo de demencia tenía. Porque la biopsia, como son inocuas, tanto las que son malas como las que son buenas, entonces es difícil que ellos puedan diferenciar, ¿verdad? Si es la que está, digamos, está dañando, ¿verdad? El sistema nervioso, si es la que es patológica y no la sana. Entonces, con la las infecciosas forman una placa. Pulmonía y otras infecciones ocurren a menudo y pueden conducir a la muerte. En todas las demencias eso es lo que ocurre. Y de eso mueren, ¿verdad? No de la enfermedad. Así como el VIH, también nadie muere del SIDA. Algunos síntomas son similares a otros trastornos neurológicos como Alzheimer o la enfermedad de Huntington. Sin embargo, el de Krepfer ocasiona cambios irregulares en el tejido cerebral que pueden observarse en la autopsia. Este procedimiento puede ser peligroso para el paciente. No ayuda al paciente, no se aconseja a menos que se necesite para un trastorno tratable. Y sí, hacerse una biopsia y que no va a tener ningún beneficio, hacerse una biopsia al cerebro es delicadísimo, ¿verdad? Así como para los que tienen ACV, hacerse, ¿verdad? Para drenar, ¿verdad? Hacerse ahí la pequeña cirugía, ¿verdad? Para drenar la sangre también es delicada, pero en ese caso sí puede salvar al paciente, en este caso no. El tratamiento, no hay tratamiento que pueda controlar o curar esta enfermedad. Los esteroides, la mantidina, los antibióticos, agentes antivirales y otros son los que consumen. Es para aliviar, ¿verdad? Pero ninguno de estos tratamientos ha demostrado un beneficio. El tratamiento actual tiene como propósito aliviar los síntomas. El tratamiento actual es hacerlo sentir más cómodo al paciente. Las drogas, opiáceos, disminuyen el dolor. El clonazepam y valproato de sodio puede ayudar a paliar el miociono, ¿verdad? Los movimientos involuntarios del ojo ocular. Dentro del ojo. En las últimas etapas de las enfermedades puede cambiarle de posición para aliviarlo de su postración en la cama. Perdón. Todo eso, ¿verdad? Todos se quedan encamados el Parkinson, ¿verdad? Porque
él ya no puede caminar, entonces, por supuesto que hay que también para que no tengan llagas y vayan peorando, que haya más patología, ¿verdad? Y que si, quizá eso haga que empeore más el cuadro. Cambiar de posición para aliviarlo de su postración en la cama y evitar la formación de llagas. Utilizar catéter para drenar la orina si el paciente no puede controlar la función de la vejiga. También puede utilizar alimentación líquida intravenosa. Es que usan luego. La prevención, si bien esta enfermedad puede transmitirse a otras personas, el riesgo es mínimo. No se transmite por el aire. Esta es la única enfermedad que se transmite cuando se hace la autopsia, por eso tampoco los médicos no van a hacer, porque como el SIDA, tenés una herida, se te va su sangre y ya ella tiene la enfermedad. Bueno, entonces, no se transmite a otras personas, no se transmite por el aire ni por contacto con el paciente, tampoco al consumir bovinos infectados, como les dije, las vacas locas, ¿verdad? Sí se debe tomar precaución al realizar biopsia, ortografía y autopsia de estos pacientes y también en la funeraria al manipular los cuerpos. Porque como les dije, verá, ese corte, ese sangrado, y si el cirujano, por más que use guante, o le salta por el rostro, algún lugar, ¿verdad? Donde tiene alguna herida, entonces ya se le manifiesta esa enfermedad. Entonces, prevenir es eso, no hacer una autopsia, ¿verdad? No sé si a través de la sangre, ¿verdad? No sé, como el SIDA, por ejemplo, a través eh, de relaciones sexuales, se puede contagiar de eso, no nos habla porque busqué mucho y no nos habla. Entonces, a través de la saliva puede tener sangre, el SIDA se transmite así, ¿verdad? Eh, Eso no se sabía antes. Yo siempre decía, tengan cuidado, igual alguna vez se va a descubrir. Y sí, se transmite, ¿verdad? Y todo esto también se van a transmitir así. Y bueno, no sé si hay preguntas que quieran hacer. Yo pienso que hasta ahí, porque las otras, ya tres ya son mucho. Todo bien, Entonces, profe. Todo claro. dale. Es- y ustedes dentro de poco ya tienen los exámenes. En abril ya son los exámenes, había sido. Por eso lo que empecé a acelerar con esta, claro que la otra vez era la presentación y estábamos, ¿verdad? Y analizando, y el Alzheimer es una de las demencias, ¿verdad? Que tiene una alta prevalencia en el mundo, así como la ACV también. Eh, También esclerosis múltiple que preparé hoy, pero es larguísimo. Eso me va a llevar solamente toda la clase, entonces la próxima. Profe, Sí, una consultita. Yo entendí mal o dijiste que a través de la saliva se podía transmitir el SIDA. sí, sí, si ambos, ¿verdad? O sea, que una pareja se besan y ambos tienen caries, la sangre, ¿verdad? Que se forma ahí, sí, eso Ah, está. claro, pero ahí Sí, sí, el inducto sería la sangre, no la saliva. no, la sangre que queda en la saliva, ¿verdad? No, no la saliva, sino que la sangre que queda ahí en la saliva, ¿verdad? Porque por tener caries o alguna herida, también sabemos una herida y esa herida, ¿verdad? La otra tiene también, ¿verdad? Pero eso no es que yo digo. Yo decía antes, ¿verdad? Cuiden con las bombillas, no tomen, tereré. A mis hijos siempre les decía, alguna vez se va a descubrir, ¿verdad? Y sí, se descubrió, pero es científico, ¿verdad? No es algo que yo estoy inventando. Entonces, es que yo pienso que eso de la higiene es tan importante, ¿verdad? El cuidado, porque por eso que no hubo en esta pandemia tanta influenza. ¿Por qué el lavado de manos, ¿verdad? El alcohol? Eso, por ejemplo, ya tenemos que hacer, yo pienso, de por vida siempre. Ya tiene que, porque hubo poquísimo, hubo más, ¿verdad? El otro.
¿verdad? Pero parece que va a ir terminando, a pesar que estuve leyendo que ahora hay una nueva, ¿verdad? Que es Delta con Omicron, no me acuerdo bien cómo se llamaba. Pues del Micron, algo así, no sé, algo así, ¿verdad? No quiero mentir, pero en página científica, ¿verdad? Primero vi así en una, mm, creo que era en ABC, y luego entonces entré a investigar en páginas científicas, no así en Google nomás, sino que yo también les pongo siempre en el programa direcciones, ¿verdad? De revistas científicas, de universidades, no sé si les están dos idiomas nomás, español e inglés o en francés también, no recuerdo bien si les puse. Y porque es importante, ¿verdad? Todas estas informaciones científicas que sean, que tengan un sustento, un soporte, una base científica y no, ¿verdad? Cualquier cosa, ¿no? ¿Verdad? A veces encontramos en las redes sociales. Entonces, es importante, sobre todo lo que son esas enfermedades geriátricas, hay muy poca información. Hay que investigar muchísimo. La biblioteca hay un libro que dejó, que donó el doctor José Antonio Arias, que era el que creó psicología en la universidad y el primer decano, ¿verdad? Él donó y ahí están todas las patologías neurológicas geriátricas. Por supuesto, cambios mayores no va a haber en la actualidad. ¿Cuáles serían los cambios? Quizás aumentan los síntomas y quizás el tratamiento, eso sí, ¿verdad? Porque hay una multidisciplinariedad de la ciencia y entonces, por supuesto, el tratamiento más amplio en eso, ¿verdad? Lo que pueda haber para agregar cosas, ¿verdad? Y es lo que hago. Entonces, por eso que yo les pongo más amplio, ¿verdad? Pues yo sé que ¿cómo es? Les va a ayudar muchísimo, porque no se encuentra así nomás. Entonces, y bueno, no sé si alguna otra cosa es, si alzan también su asistencia, por favor, y en el grupo WhatsApp si me ponen, porque viste que yo a veces no es a veces, no queda registrado ahí, y tampoco me pongo a mirar y me voy a acordar todos los nombres. Sí, alcé, pero no, ¿sabés qué? Quedó así nomás porque yo le tenía que enviar el Kaplan. Seguramente que ustedes ya se van presencial, pueden prestar de ahí el Kaplan, ¿verdad? Pero si tienen, va a ser mucho mejor porque este tiene anexado el DSM-5. Seguro que ustedes tienen también DSM-5, así como yo tengo aparte. Pero a mí eh, Luz Doria, consiguió ella la última edición. Yo no tengo la última edición, yo tengo la anterior y ese está todavía con el DSM-4, pero yo compré el libro de DSM-5, yo tengo aparte mi libro, entonces no necesito, digamos, tener el Kaplan actual porque las patologías son las mismas, no hubo mayor cambio, estuve mirando ya hace mucho, ¿verdad? Porque si no iba a comprar porque yo soy muy de Kaplan y como les dije, los fonoaudiólogos y todos ya usan Kaplan ahí. Hay una compañera de ustedes que es mi alumna de fono, Paola Martínez. Ella defendió su tesis en diciembre y ahora ya es primer año de fonoaudiología. Me encantó porque yo le dije, a mí siempre me gustó fonoaudiología, pero la parte del lenguaje, la parte de trastorno del lenguaje, yo cuando abran un posgrado, ahí en la parte de la carrera de fonoaudiología, yo voy a seguir, ¿verdad? Todo lo que es el lenguaje, porque para los psicólogos es espectacular, ¿verdad? En el caso de Carlos, por ejemplo, él ya no va a remitir a un fonoaudiólogo cuando viene un paciente, ¿verdad? Que necesita eh, tratamiento multidisciplinario, él ya va a trabajar en la parte psicológica y la parte fonoaudiológica, que es buenísimo.
Yo siempre remito, por supuesto que yo voy a remitir siempre porque no voy a ser fonoaudiólogo. Voy a solamente posgrado la parte del lenguaje. Lo que no remito es al psicopedagogo porque soy psicopedagoga, entonces, porque yo trabajo con niños, adolescentes y adultos. Entonces, solamente al neurólogo, al fonoaudiólogo, generalmente a mis ex alumnos, ex alumnas, ¿verdad? Siempre les remito a muchos pacientes porque hoy en día todos los niños y niñas que vienen tienen problemas de lenguaje. Es impresionante. Y yo le suelo decir a la de fono, a los de fono, ¿por qué no hacen una investigación de por qué existen tantas alteraciones o trastornos del lenguaje hoy en día en los niños? Anteriormente era la parte motriz, motricidad fina, ¿verdad? Tenían dificultades. Entonces, cuando yo le hacía, me la Inmaculée en el Dante para ingresar, le hacía todos los test, ¿verdad? Toda una batería psicotécnica, no podían ingresar porque tenían problemas de motricidad. Y es fundamental para la lectoescritura, también memoria lógica y todo. Pero ¿qué hacían? Entonces le decían a los padres, todos los ejercicios que tenían que hacer en las vacaciones, volvían en febrero, les volvía a hacer y maduraban todo. ¿Por qué? Porque los niños son inteligentes, pero el sistema nervioso central necesita que esté maduro. Y hay niños que maduran su sistema nervioso más rápido, otros más lento y otros necesitan de apoyo. Entonces no era inteligencia, porque muchos padres se quejaban de por qué si su hijo manejaba todas las redes, todo, etcétera, pero el que es súper inteligente, ¿cómo no va a poder, verdad? Pero sin embargo, ¿verdad? Todos aquellos factores que se necesita para el ingreso, ¿verdad? Para la lectoescritura, para lo que es la motricidad, percepción visual, auditiva, motriz, todo eso se tiene que trabajar, pero es desarrollar. En un mes ya se desarrolla todo, porque son chicos con inteligencia solamente la madurez. Es, como digo, ¿verdad? No todos, ¿verdad? Maduran igual. Entonces, eso es muy importante. Es, pero a mí lo que me llama la atención, le digo, investiguen, ¿por qué no hacen una investigación para su tesis sobre la parte del lenguaje? Porque cuando yo era tutora, bueno, fui tutora muy pocas veces porque siempre estoy como interventora y al ser tutora no puedo ser interventora. Por eso Franca también ya no es tutora, es interventora nomás. Y ya hay una sola tutora que es Macarena. Cuando era tutora tuve varios que eligieron patologías que eran de fonoaudiología. Y espectacular, ¿verdad? Espectacular. Entonces, a mí lo que me llama la atención es esto, de por qué la mayoría. Otra cosa que me llama la atención los 25 años de consultorio es por qué todos los que tienen hiperactividad con déficit de atención les remito al neurólogo y me vienen con que tienen irritación cerebral. 100%. Porque no hay, nunca podés decir en una etiología el 100%. No puede decir, porque el ser humano es dinámico, es totalmente único, no se puede decir 100%, pero hasta ahora todos tienen. Por supuesto, yo le administro todas las baterías de test, le administro el Bender y me sale que tiene lesión cerebral. Por supuesto que jamás voy a poner un informe. Entonces, ¿qué hago? Eso me sirve para remitir al neurólogo para que le haga un estudio completo. Entonces, el neurólogo me remite el resultado, irritación cerebral. Que el Bender me daba como una lesión cerebral, ¿verdad? Por la irritación es una lesión, ¿verdad? Está irritado, ¿verdad? Y entonces, y por supuesto, ahí ya necesita ayuda multidisciplinaria. El neurólogo, el psicoterapeuta porque tienen problemas emocionales y el psicopedagogo por el problema de aprendizaje. Generalmente los que tienen hiperactividad tienen inteligencia superior. Pero ¿qué pasa? No pueden atender más de 2 minutos. Entonces, su rendimiento escolar terrible, bajísimo, pero por su atención concentración, perdón, pero la parte de matemática vuela. Porque matemática
así captan al instante. Hay personas que matemáticas te hacen así al vuelo, tienen una captación, ¿verdad? Y otros tienen que hacer todo el proceso y después te dicen el resultado. Entonces, todos estos chicos que venían por hiperactividad con déficit de atención matemática, todos cinco. Y las lecciones leídas, todo uno, algunos que otros dos. Porque no quieren leer, no quieren prestar atención en la pizarra, ¿verdad? Más de 2 minutos. Y las matemáticas pues son todos números, entonces así captan así en forma global. Eso también sería tan interesante ver cómo captan para tener esa capacidad. Desde que en matemáticas me sacan 5 y cómo pueden tener esa captación rápida. Quizás tengan ya actitudes para las matemáticas también, actitudes con P. También puede ser, ¿verdad? Pero que todos los que tienen hiperactividad tengan actitudes, ¿verdad? Para, no sé, habría que ver. Hay muchas investigaciones que se pueden hacer para las tesis, muy interesantes, que yo pienso también hacer varias investigaciones, estoy pensando, o sea, porque por supuesto de a poco, una voy a hacer, otra que me llama la atención, sobre todo en estas enfermedades o neurológicas o psiquiátricas que son las que más eh, me gustan, ¿verdad? Me gustan muchísimo. Entonces, pero hay muchísimos temas de investigación muy interesantes que hacer. Ustedes seguramente que ya están eligiendo porque este año sí o sí tienen que hacer el seguimiento y después nos entregan a Franca Emilio y a mí, a José Emilio y a mí, ¿verdad? Para hacer las correcciones. Yo 11 tuve el año pasado, de madrugada y todo corregía. Sí, escucho. Ya no, ya no. Sí, si quieren descansar porque solamente todos trabajan y sí, dale. Bueno, gracias, que descansen muy bien. Feliz resto de semana. Que pasen muy bien todos.